Estamos ya en tiempo de consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Vamos a estar la próxima media hora analizando valores, resolviendo dudas de ustedes, de nuestros oyentes, de la mano de Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de ir con nombres concretos, antes de analizar compañías y mirar si le convencen o no ahora mismo, vamos a situar un poco la escena, situar cómo están las cosas en el mercado. Y es un día interesante, tenemos a Nvidia como uno de los claros protagonistas después de los resultados que presentaba anoche al cierre de la sesión. Y tenemos algunos otros movimientos interesantes, sobre todo en Estados Unidos. Pero en cuanto a índices, ¿en qué punto estamos, Rafael? Bueno, yo creo que estamos en un punto de consolidar. Después de un principio de año que nos las prometíamos muy felices con la llegada de Donald Trump y sus medidas pro mercado, bueno, pues la deriva arancelaria pues llevó a la bolsa americana y a las bolsas mundiales a tener un retroceso, fundamentalmente a la bolsa americana, lo que dio alas, por ejemplo, a las bolsas europeas. Pues desde un punto, digamos, bajo, en el cual cayó de una manera bastante significativa las bolsas norteamericanas, el cambio de guión por parte de Donald Trump pues, ha llevado a los valores a recuperar de una manera significativa. Por poner un ejemplo que yo creo que es el ejemplo paradigmático y hablaremos de él. Hmm. Nvidia era un valor que a principios de año cotizaba en torno a los $140, todo apuntaba que podría llegar a los 180. Después de la deriva arancelaria ha caído incluso por debajo de 100, a 98, $99, y ahora mismo ya está otra vez en el nivel inicial de principios de año, 140, $142, y está claramente en un sesgo alcista. Por tanto, digamos que toda la caída ya la ha recuperado y todo apunta al segundo semestre, pues un semestre positivo para las bolsas. Hmm. ¿Le convence ahora mismo Nvidia? ¿La tendría en cartera? Yo, de hecho, la tengo en cartera desde hace bastante tiempo, tú lo sabes, y yo, desde luego, no las vendí en su momento y es un valor para tener en cartera porque el tema de los semiconductores no es futuro, es presente y en esos momentos considero que es uno de los sectores en los que hay que estar sí o sí. Venga, pues vamos a ir con cuestiones concretas de oyentes. Lo primero voy a recordar las formas que tienen las personas que nos están siguiendo para intervenir con nosotros, porque, por ejemplo, pueden escribirnos, mandarnos un correo electrónico con esas cuestiones a oyentes@capitalradio.es. Es una de las formas que tienen para intervenir con nosotros esta tarde. Por cierto, las personas que nos están siguiendo en directo a través del canal de YouTube de Capital Radio también pueden aprovechar en ese chat para plantearnos dudas, para plantearnos cuestiones. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a un correo que nos envía una oyente y pregunta por un valor español que es Indra, uno de los grandes protagonistas de lo que llevamos de ejercicio dentro de la bolsa española. ¿Hacia dónde piensa que podría llegar esta compañía? Es lo que pregunta. Y segundo, si es buena idea vender ahora y entrar más tarde con un stop de 30 euros, nos dice sobre Indra. Bueno, ¿qué le podemos decir de esta compañía? Bueno, pues lo que podemos decir es que en el acumulado del año lleva una subida de más de un 116%, ha doblado, y por tanto tiene sentido lo que dice la oyente de, bueno, pues quizás vender y hacer plusvalías, ¿no? Lo que ocurre es un poco lo que yo digo siempre, los valores que son claramente ganadores hay que dejarlos correr, porque esta compañía que a principios de año cotizaba en el entorno de los $20, incluso por debajo de los $20, bueno, pues cuando llegó a 25, con unas plusvalías de más de un 20 o un 30%, también se podía haber vendido. Y los que no lo han hecho, pues la ven en 36. Yo creo que el valor tiene mucho recorrido, sobre todo por la deriva que estamos teniendo en el tema de armamento, creo que le favorece de una manera significativa. Yo luego las tendría en cartera. Y desde luego, si pones un stop loss, sí podría un stop loss en 30, $32, efectivamente, pues hay una corrección, pero desde luego no las vendería, las dejaría correr. Y desde luego, vender para volver a entrar, pues tampoco tiene mucho sentido, porque si tú confías en que el valor va a seguir subiendo, ¿por qué lo vendes? ¿Para comprarlas luego más caras? No le encuentro demasiado sentido a ese fundamento. Bueno, hay otro valor español por el que nos están preguntando, por ejemplo, también Alfredo, en este caso, que nos ha escrito un correo electrónico, pregunta sobre Greenergy, que es un valor del mercado continuo, sector de las renovables. Dice que en su día adquirió 1.000 acciones a 26 euros como inversión a muy largo plazo.
En el contexto actual, la pregunta es, ¿incrementaría posiciones? Es decir, si estuviese en su lugar, si estuviese en el lugar de Alfredo, con esas acciones a 26, con esta compañía que también está disparada y que hoy ha subido con mucha fuerza, ¿incrementaría peso? Yo incrementaría peso, pero vamos a ver, tenemos que saber un poco la cartera de este señor. Es decir, si todos los huevos los tienen metidos en Green Energy, pues no lo haría. Pues aprovecharía y quizás diversificaría mi cartera y tendría más valores, por ejemplo, comprar Indra, por poner un ejemplo, ¿no? O compraría Santander o compraría otro tipo de acciones. Si tiene ya una cartera diversificada, tomar más posiciones, ganar más peso en Green Energy, sí que le veo sentido. Pero desde luego, es lo que yo digo siempre, aunque un valor vaya disparado, tenga un buen comportamiento en bolsa, tener todos los huevos en el mismo valor, pues tampoco tiene mucho sentido porque nos podemos llevar una sorpresa. Es un buen momento para diversificar cartera. Así que la decisión de tomar más o menos posiciones irá también un poco en el contexto de si tiene un portfolio diversificado o si ha concentrado en un único valor. Bueno, hay un oyente que nos dice que tiene acciones de Inditex, nos ha escrito un correo electrónico, nos dice que tiene Inditex a 46 euros. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para esta compañía? Inditex es una de las compañías favoritas para mí. Yo estoy un poco en plan, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Eh, es un valor para tenerlo en cartera y tenerlo siempre. Porque la posición de dominio que tiene en el sector, lo bien que hace las cosas, lo consolidado que está, las barreras de entrada que puede en un momento determinado originar, los mercados en los que entra y domina, porque claro, como es una empresa española no nos damos cuenta de lo que tiene fuera, pues es una compañía a tener muy en cuenta. Eh, entonces, independientemente del precio al que esté la compañía, hasta lo que veamos en el horizonte turbulencias, si veamos que la compañía está claramente sobrecomprada, es un valor para tenerlo en cartera y sencillamente sentarnos a recibir los dividendos que va a ir recibiendo trimestralmente, porque es una compañía que gana dinero, cada vez gana dinero y cada vez lo hace mejor. Digamos que es una compañía tipo Warren Buffett, sí o sí. Por tanto, independientemente del posicionamiento, sí es una compañía para tener en cartera y tenerla siempre. Y no hacer mucho trading con ella, porque tampoco tiene mucho sentido. Desde luego, yo sí la tendría en cartera. Bueno, además del correo electrónico, también pueden aprovechar para intervenir con nosotros en directo si nos llaman al 91 283 33 33. Otra forma que tienen de contactar con nosotros es ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Hay algunos seguidores que tenemos en YouTube que nos están insistiendo en ese nombre que hemos comentado, Green Energy. Hoy ha subido con mucha fuerza, se ha disparado en el mercado continuo un 18%, un 18,87, ha cerrado a 67,40 euros la compañía. Más cuestiones, por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a este otro valor por el que nos pregunta otra de las personas que nos sigue en YouTube, que es Santiago. Son dos en concreto. Lo que le plantea es cómo ve Amazon y Motorola. No nos dice si los tiene o no en cartera. Vamos a comenzar por el gigante estadounidense, por Amazon. ¿Cuál es su visión? Amazon yo creo que es un valor extremadamente interesante porque lo que ocurre con una compañía como Amazon es que no la conocemos realmente. La conocemos porque todos, o si no todos, el 90% de la población española, pues pedimos muchas cosas por Internet y lo pedimos por Amazon. Pero uno de los que tenemos que dar cuenta es que en el tema de inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, Amazon es uno de los players importantes. Está haciendo bastante desarrollos en la nube, está muy bien posicionada y es una compañía que obviamente tiene que invertir muchísimo para no quedarse fuera en un sector hipercompetitivo, que no nos engañemos, es un mercado que en determinados segmentos compite prácticamente por volumen, porque los márgenes son muy pequeños, ¿no? Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que es una compañía extremadamente grande y lo que está en estos momentos es, digamos, recuperar posiciones. La compañía en el mes de febrero llegó a cotizar en el entorno de los $240, venía una subida bastante importante por debajo de los 150 y en los 240 en el mes de febrero
por problemas arancelarios, como ha pasado a tantas compañías norteamericanas, bueno, pues ha tenido una corrección bastante significativa que llegó a caer por debajo de los $170 por acción. Desde entonces se está recuperando, actualmente está en 205 y yo desde luego sí que la veo llegando a los 240. Pero es una compañía, a mi modo de ver, para tener en cartera y tenerla largo, porque es una compañía que nos puede dar pingües beneficios, es una compañía líder en su sector. Es un Inditex, pero a lo grande. Motorola era el otro valor por el que nos preguntaba este oyente. No nos indicaba si lo tenía o no en cartera. ¿Es un valor que a priori le convence? A mí Motorola, a ver, Motorola es una compañía que el problema que yo la veo es que es una compañía que en su día, pues tiene una posición de dominio importante, era un player fundamental en Estados Unidos fundamentalmente, pero ha perdido esa posición de dominio. Es un poco lo que, bueno, sin llegar a esos niveles, lo que le sucedió a Nokia. Entonces yo creo que Motorola entra en un sector hipercompetitivo y lo que sí es posible es que Motorola suba de una manera importante en bolsa por la sencilla razón de que cuando un sector se pone muy de moda y suben en general todos los players, salvo que tengan serios problemas. Y por tanto puede tener un buen recorrido. Sin embargo, la posición que tiene no es una posición de dominio, tiene que cometer muchas inversiones. En un sector tan competitivo, el ganador tiende a quedárselo todo. Y ahí es donde yo creo que Motorola no entra. Yo, desde luego, para invertir en Motorola, creo que hay otras compañías donde lo puede hacer con más seguridad. Distinto es si Motorola ha tenido un castigo brutal por algún motivo en concreto y puede tener un pullback a la media y aprovecharnos de esa situación. Pero a mi modo de ver, creo que hay compañías más interesantes en su sector para poder invertir que Motorola. Bueno, luego buscamos ideas, compañías que vea interesantes, Rafael Ojeda. Vamos, si le parece, a escuchar esta nota de audio que nos deja uno de nuestros oyentes, que nos ha enviado a través de WhatsApp en el 687-050-600 este mensaje. Buenas tardes, quería preguntaros por Enel. La tengo comprada hoy a 8,04. ¿Qué perspectivas le veis? Porque la verdad que está un poquito alta. Y luego pues también he comprado Snam, que es también del mercado italiano. Son valores defensivos. Yo estos valores no sé muy bien cómo funcionan. Si van un poco al revés, es decir, si sube la bolsa, pues todos bajan o viceversa. No sé si me podéis aclarar algo de esto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con Enel, que es la que ha comprado a 8,05, nos dice. Sí, bueno, es una compañía, a mi modo de ver, creo que las compras que ha realizado son interesantes si tenemos en cuenta lo que él dice, que son compras defensivas. Él no sabe muy bien cómo funciona el mercado defensivo. Es decir, el mercado defensivo no es que cuando todo sube, cuando todo baja, ellos suben o se mantiene un poco contracíclico, no. Y lo que ocurre con ese tipo de compañías es que en los momentos en los que las bolsas van como un tiro, pues las compañías suelen quedarse por detrás porque son compañías más digamos, más contracíclicas y tiene otro comportamiento. Pero, sin embargo, en momentos en los cuales las bolsas están muy caras o vemos que el mercado se va a dar la vuelta, son compañías que tienden a hacerlo mejor. Y, por tanto, en el largo plazo, son compañías que tienden a tener un comportamiento más tranquilo, ¿no? Entonces, en carteras diversificadas, tener una compañía como Enel tiene sentido. Yo creo que es una buena decisión, una buena inversión, porque es una compañía que, si bien es cierto que no nos va a dar una volatilidad tremenda y unos pingües beneficios, sí es una compañía que pasito a pasito, poquito a poquito, nos puede dar una rentabilidad interesante sin asumir un riesgo elevado. Por tanto, creo que sí que puede ser una buena opción de compra. La otra compañía de la que nos hablaba es Snam y es también italiana, en concreto de infraestructura energética. Luego estamos hablando de prácticamente el mismo sector. Vamos a ir, si le parece, con más cuestiones, por ejemplo, con este correo electrónico que nos envía Francisco y nos dice lo siguiente. Nos pregunta... Es Francisco desde Barcelona. Quiero entrar en un índice a largo plazo, 10 años. Nos pone que para él es largo plazo, 10 años, a través de un ETF. ¿Cuál vería mejor? ¿S&P 500, Nasdaq o DAX? Con ese horizonte temporal. Nos faltarían más datos, ¿no? de conocer el perfil de este oyente, pero ese es el horizonte personal que plantea. ¿Tiene claro el instrumento, que sería con un ETF? ¿Cuál de los tres índices le convence más?
Hombre, a 10 años yo creo que el instrumento que más me convence quizás sea el estándar, el Nasdaq 100. Porque yo creo que en los próximos 10 años, dentro del índice tecnológico, va a haber compañías que lo hagan muy bien, que probablemente pueden ser las 7 magníficas o pueden ser otras que cojan un poco el timón y tiren para adelante. Y por tanto, probablemente sea el índice que mejor lo haga, siempre y cuando no nos encontremos con una situación eh, de recesión o que haya problemas muy serios en la economía y, por tanto, el índice caiga porque es un índice que ha tenido una subida exponencial en los últimos tiempos. Luego, si no queremos ir al Nasdaq porque creemos que puede estar caro o puede estar sobrecomprado o no tiene mi visión, de los otros dos, pues probablemente yo me quedaría con el DAX por proximidad y porque yo creo que la bolsa alemana pues en esos momentos está relativamente barata frente a los índices americanos, a pesar del tremendo comportamiento que ha tenido en este semestre. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, Rafael. Hola, buenas tardes. A ver qué le parecería vender Sabadell que tengo con ganancias, por ejemplo, por la mitad, 50%, y por otra parte, pues comprar o bien sea Indra o Solaria, que ya ha roto, parece que ha roto los 7 euros. A ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias. Vamos a ir por partes. Lo primero que se plantea es vender Sabadell, no toda la posición que tiene en el banco, sino la mitad, un 50%. Bueno, pues yo lo veo inteligente por lo que comentamos antes, ¿no? Diversificar cartera. Entonces, si no vendes todo Sabadell, sino que vendes únicamente la mitad de Sabadell y lo vendes con plusvalías, lo que está claro es que lo que vas a hacer es mantener tu posición en Sabadell y vas a entrar en otro valor y, por tanto, diversificar la cartera, que siempre es interesante a la hora de diversificar riesgo. Y sobre cuál de las dos compraría, yo indudablemente compraría Indra antes que Solaria. Yo creo que Indra, a pesar de la subida que ha tenido en bolsa durante este año, no ha subido porque sí. Tiene unas perspectivas absolutamente tremendas para los próximos ejercicios y creo que la compañía lo va a hacer realmente bien. SACIR, siguiente valor que vamos a analizar. Entre las personas que nos siguen en YouTube hay un oyente que nos plantea una cuestión sobre la compañía concesionaria y constructora SACIR. Las tiene compradas a 3,39 euros. ¿Le gusta este valor? A mí, a ver, vaya por delante, a mí la bolsa española me gusta, pues yo considero que la bolsa española no está en absoluto cara y tiene bastante recorrido. Y España, además, a pesar de las turbulencias políticas que tenemos, que eso da para otro consultorio, lo que sí que está claro es que España es de los países, si no el país, que más está creciendo en Europa y desde luego de las grandes economías la que mejor comportamiento está teniendo. Entonces yo considero que, aunque solamente sea por eso, creo que comprar bolsa española tiene sentido. Y luego una compañía como SACIR también tiene sentido porque creo que está en un sector que en los próximos años pues va a tener una cartera de pedidos lo suficientemente interesante como para que la compañía nos genere valor. Fundamentalmente en un escenario como el que tenemos, en el que hay que diversificar, hay que cubrir carteras, hay que tener exposición a muchos sectores y no todo es tecnología. Yo creo que SACIR sí que puede ser una compra interesante y por tanto creo que es una buena decisión. Vamos a escuchar otro mensaje. Vemos que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el experto. ¿Cómo vería una entrada en Farmamar? ¿Cree que hay potencial de subida en lo que queda de año? Gracias. Felipe de Cádiz. Bueno, pregunta Felipe por Farmamar, por el potencial que le ve a esta compañía biotecnológica española. Bueno, es que aquí hay que leer muy fino. Es decir, una cosa es el análisis técnico, otra cosa es fundamental. Entonces, si vemos el gráfico, pues podemos considerar que a lo mejor Farmamar es una buena entrada. Lo que ocurre es que pasado mañana nos pueden venir con cualquier noticia dentro de Farmamar que nos tumbe completamente lo que nosotros pensamos. Entonces, yo creo que las compañías hay que indagar mucho más en ellas, tener muchos más datos y a mi modo de ver creo que Farmamar lo que adolece es de una claridad en la exposición de sus ideas y de que realmente el mercado pueda saber lo que hace o lo que deja de hacer.
porque para mí eso es fundamental. Entonces, en un escenario como el que estamos, con tanta biotecnológica por el mundo, que no nos engañemos, muchísimas biotecnológicas quiebran y pierden dinero. Lo que pasa es que las que ganan mucho. Entonces, yo considero que hay en el mercado opciones para poder invertir con menos riesgo, quizás con menos rentabilidad, pero asumiendo un riesgo bastante menor que invertir en Farmamar. No digo que no sea una mala inversión, pero desde luego yo no metería mi dinero en Farmamar habiendo en el mercado las opciones que ahora mismo el mercado ofrece. Por ejemplo, ¿qué opciones? ¿Qué es lo que más le convence? Si acaso del mercado español, pero de algún otro mercado también. Pues mira, el mercado español, algo ya lo hemos tocado, Inditex. Me gusta mucho Banco Santander, que creo que también es una compañía que lo puede hacer muy bien. Indra es otra compañía que también lo puede hacer muy bien. Y luego, pues compañías como ACS, que también creo que en un contexto además global en el que va a haber muchísima obra civil en todo el mundo, ACS es una concesionaria que tiende a hacerlo realmente bien. Y luego, obviamente, pues lo que yo siempre digo a todo el mundo, hay que diversificar lo que ha hecho, ¿no? Vender Sabadell para comprar Indra, bueno, pues ya estás diversificando. Pero a otro nivel, creo que hay que tener un mix entre renta fija y renta variable. Entonces, yo ahora mismo en renta fija lo que estoy viendo es mercados donde poder invertir y que nos den una buena seguridad. Entonces, hay una gestora que me gusta mucho, una compañía que se llama Sura Investments, es una gestora latinoamericana muy potente, forma parte del grupo Sura, mueve 280 billones de dólares y tiene un fondo muy concreto, el AM Sura Latin America Corporate Debt USA, que se dedica a comprar deuda corporativa en Latinoamérica y nos está dando una rentabilidad del 7%, con compañías W+, sin ningún problema en los últimos años, y la realidad es que una duración de 4,66, rating AA, un cupón del 5,70, es una manera de diversificar no solamente en renta fija, sino en renta variable y tener un mix. Yo creo que esa es una idea fantástica fuera ya de lo que sería España. Bueno, vamos a continuar con más cuestiones. Hablábamos hace un instante del Sabadell. Hay otro seguidor, Borja en concreto, que nos pregunta por el otro implicado en esta operación, que se alarga ya más de un año, que es el BBVA. Le pregunta qué pasaría o qué pasará con el BBVA si al final no le permiten la OPA. ¿Hasta qué punto perjudicaría al valor? Pues hombre, perjudicaría al valor. A mi modo de ver, perjudica al valor. A ver, en el corto plazo incluso podría subir, porque muchas veces no, la mayoría de las veces, el que compra, como tiene que ofrecer al comprado una prima, pues lo que entiende el mercado es que estás pagando de más y en líneas generales suele salir perjudicado en la bolsa, mientras que el comprado, como está obteniendo una prima por sus acciones, pues tiende a subir de una manera significativa, ¿no? Probablemente se corregiría esa prima y el BBVA podría salir reforzado, su cotización en el corto plazo podría subir. Pero en el medio plazo, largo plazo, que es con el que ver las cosas, creo que es malo para el BBVA. De modo de ver, creo que sería muy importante para el BBVA comprar Sabadell porque adquiere un banco muy importante en determinados lugares donde quizás el BBVA no es tan potente, que estoy pensando en Cataluña, donde la Caixa tiene una posición muy potente frente a bancos como el BBVA y Santander y tendría ahí una exposición muy potente. Y además, obviamente, ganas volumen, ganas tamaño, te conviertes en un player muy importante a nivel europeo y en el fondo es lo que Europa quiere. Europa está primando este tipo de fusiones para que los bancos europeos puedan competir con los bancos norteamericanos. De la realidad es que si la fusión no se ha realizado ya es única y exclusivamente por el empeño del gobierno en que no se realice. Y eso es lo que está poniéndole muchas trabas, lo cual tampoco le encuentro mucho sentido desde un punto de vista económico. Vamos a echar un vistazo a Grifols, esa petición de otro oyente, que es Alberto, nos envía un correo y pregunta lo siguiente: ¿el cambio en la valoración de la acción reciente de Grifols implicaría un cambio de tendencia o bien es parte de su caótica evolución? Pues yo creo que las dos cosas. Es parte de su caótica cotización, porque es así, y es un valor que tiene una volatilidad tremenda y se mueve muchísimo al calor de las noticias que hay, pero la realidad es que sí que ocasiona un movimiento en la valoración de la compañía. Tenemos que darnos cuenta que Grifols es una compañía que en los últimos 5 años ha caído de $25 por encima de los 25 euros por acción a un precio de 10. Es decir, ha caído más del 5. Vamos, se ha
se ha dado un golpe monumental en bolsa. Entonces, lo único que falta con Grifols es esperar, ¿no? El pullback a la media y que la compañía vaya recuperando. Sí. Pero a mi modo de ver, creo que se dan los dos requisitos: mala gestión y mala información. Pues nos quedamos con ello. Rafael Ojeda, analista independiente. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde. Hasta la próxima. Adiós, buenas tardes.